bien, docentes, en esta ocasión tenemos este espacio asincrónico para desarrollar el taller de matemáticas correspondiente al ciclo 1 del programa Todos Aprender, titulado Promoviendo la Metacognición en el Aula. Bienvenidos y esperamos que este espacio sea de gran beneficio para todos ustedes. Por ello les invitamos a prestar mucha atención a los aprendizajes aquí difundidos. Para el desarrollo de este taller hemos establecido unos objetivos, partiendo de un objetivo general, el cual es reconocer algunos elementos que permiten el desarrollo del proceso de razonamiento desde la resolución de problemas. Vamos a abordar unos objetivos específicos como son identificar algunas estrategias metacognitivas en la resolución de problemas, reconocer algunas acciones asociadas al proceso del razonamiento, identificar acciones que promueven el razonamiento dentro de algunas etapas del material PRES y por último incorporar orientaciones didácticas para la resolución de problemas del pensamiento numérico en ambientes de aprendizaje remoto o en alternancia. Este espacio está estructurado de la siguiente manera. Vamos a tener una introducción, un momento de exploración, un momento de estructuración, un momento de práctica, de transferencia y uno de valoración y cierre. Iniciando con el momento de exploración, vamos a resaltar la importancia de reconocer las ideas previas y la relación con el nuevo aprendizaje en las enseñanzas que damos a nuestros estudiantes. Presentamos entonces a manera de ejemplo esta situación-problema. ¿Cómo resuelve la siguiente situación? En un corral hay gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas hay 23, pero si se cuentan las patas hay 62. ¿Cuántas gallinas y conejos hay? Es una situación-problema que debe llevar a la reflexión del estudiante. No es solamente dar una respuesta para favorecer el interrogante que está suministrando o proponiendo el profesor, sino que lleve al estudiante a poder reflexionar sobre lo que se le está preguntando. ¿Y usted, docente, cómo resolvería esta situación-problema? Reflexione un momento y guarde para sí la respuesta. Muy bien, teniendo en cuenta la situación anteriormente planteada, ¿cómo resolveríamos entonces dicha situación? Pues bien, hay que tener en cuenta tres aspectos muy importantes. ¿Qué hay que hacer? Es decir, la tarea. ¿Cómo se hace? Es decir, la estrategia. ¿Con qué se hace? Es decir, los recursos. Tengo que contar entonces cómo resolví, no solamente dar la respuesta. Para realizar la tarea, debo tener en cuenta entonces las acciones planteadas para el aprendizaje. Para plantear la estrategia, debo tener los procedimientos para resolver la tarea. Y hablando de los recursos, debo tener el material disponible para ejecutar estrategias y resolver una tarea propuesta. De esta forma, entonces, estructuramos el proceso de la resolución de esta situación-problema. Dentro del proceso de resolución de esta situación-problema, podemos llegar a planteamientos reflexivos que nos llevan a un momento de metacognición, donde podemos entonces contrastar los conocimientos que tenemos con la situación que estamos resolviendo. Por ejemplo, preguntas como ¿podrá haber igual cantidad de gallinas que de conejos? ¿Por qué? ¿Podrá haber mayor cantidad de conejos que de gallinas? ¿Por qué? ¿Cuánto más conejos que gallinas habrá? Entonces así
reflexionamos en la situación que tenemos al frente para poder dimensionar mucho mejor la tarea que estamos realizando, las estrategias que estamos planteando y así resolver la situación. Seguimos entonces con una segunda fase y es la de estructuración, en donde vamos a dialogar sobre el proceso de razonamiento en la resolución de problemas, elementos y categorías que influyen en la resolución de problemas y que se entiende por metacognición. También estrategias metacognitivas y heurística. Basados en los lineamientos curriculares de matemáticas, podemos dar entonces algunas acciones del procedimiento de razonamiento, como es dar cuenta del cómo y del por qué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones, esto relacionado con la metacognición, así como justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento de problemas. También relacionado con la heurística, formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, usar hechos conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros hechos, encontrar patrones y expresarlos matemáticamente. Y por último, utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo de las matemáticas más que memorización de reglas y algoritmos potencien la capacidad de pensar. Continuando con el momento de estructuración, aquí veremos 4 fases para resolver un problema que plantea Polya. En los libros de Press trabajamos estas etapas. Cuando tenemos la situación problema, trabajamos la etapa de comprensión del problema. Le hacemos la lectura del problema, indagamos saberes previos, preguntamos esas palabras desconocidas, las buscamos en un diccionario, las compartimos, las socializamos, miramos cuáles son los datos que tenemos, las condiciones que se nos piden, qué tarea, cómo podemos representar eso en un esquema mental y luego vamos a hacer una elaboración de ese plan de lo que se pide. En los libros de Press, por ejemplo, hacemos un trabajo de descontextualización a través de los centros, pero aquí en ese problema nosotros lo que hacemos es que a partir de esas tareas, de esos datos que tenemos, de esas condiciones, empezamos a generar ese plan, como lo hicimos ahorita en el ejercicio de las gallinas y los conejos. Continuando, veremos los factores que influyen en la resolución de problemas. Para ello encontramos dominio del conocimiento, estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas y el sistema de creencia. Cuando hablamos de dominio del conocimiento, son esos recursos matemáticos, esos saberes cognitivos con los que contamos que hablamos al principio de las estrategias cognitivas, pero que estamos abordando también las metacognitivas. Entonces acá hablamos de esas estrategias cognitivas, cómo abordamos ahorita todos los recursos, todos esos saberes previos con los que cuento, esos conocimientos y esos sistemas de creencia que son esa visión matemática que tengo de mí mismo, inclusive como maestro. Qué bueno que apuntáramos a desmitificar ese miedo, ese tabú que tienen los estudiantes hacia las matemáticas, que es difícil y que ojalá la pudiéramos proyectar de una manera maravillosa, y también esas estrategias metacognitivas que van a permitir que el estudiante pueda hacer un monitoreo y un control de ese aprendizaje. Aquí encontramos las categorías de conocimiento y comportamiento en la resolución de problemas, como son los recursos, la heurística, el control y el sistema de creencias. Aquí encontramos un ejercicio de valoración en donde se concluye lo anteriormente explicado, consolidando los conceptos según corresponda. Entonces, dominio del conocimiento corresponde a los recursos. Las estrategias cognitivas corresponden a la heurística. Las estrategias metacognitivas corresponden al control y el sistema de creencia son esa visión de las matemáticas.
Abordaremos qué se entiende por metacognición. Se entiende como ese conocimiento metacognitivo que me permite indagar el saber qué, pero también tener ese control de cómo lo voy a hacer. Entonces, cuando lo voy a abordar una situación, problema, desde esa metacognición, el estudiante tiene que llegar a ese por él mismo, a ese camino que necesito, que me están pidiendo. Ese conocimiento de la persona, de la tarea que tiene que hacer, de las estrategias que tiene que aplicar, de cómo llegar a eso. Entonces el estudiante es un participante activo de su conocimiento y va a ser capaz de dirigir su propio aprendizaje. Continuando, veremos los niveles de las estrategias metacognitivas. El estudiante va a tener un grado de conciencia sobre las estrategias, porque él no va a tener un entrenamiento ciego, sino que él va a visualizar, él mismo va a escribir, él mismo va a indagar. Lo que yo hacía ahorita en el Yamba era el ejercicio que el mismo estudiante va a hacer, el ejercicio que el mismo docente va a hacer cuando le llevemos esta capacitación, ese entrenamiento razonado que él va a hacer cuando indague sus estrategias, ese entrenamiento metacognitivo que lo llevará a un control. También en los niveles de las estrategias metacognitivas, el estudiante va a obtener un nivel de ayuda que ofrece el profesor, un grado de autonomía que va a otorgar en el estudiante de tal manera que él va a tener una explicación explícita, va a tener unos momentos de modelación, pero el estudiante va a tener una participación activa, va a ser protagonista de su aprendizaje. El docente tendrá unos momentos de práctica guiada, pero también el estudiante tendrá unos momentos de práctica cooperativa, donde va a trabajar entre pares con sus compañeros, va a compartir, va a socializar, también va a tener una práctica individual. Seguido, desde la heurística, se parte unos principios, una regla y una estrategia. Los principios encontramos la analogía, la reducción, la motivación, la generalización, la movilidad y el medir y probar sistemáticamente. En las reglas encontramos leer detenidamente, analizar, ver qué contiene, qué tengo, de qué parto, para luego esquematizar y luego sacar las conclusiones. Y en las estrategias trabajamos lo que es hacia atrás, hacia adelante, es decir, un trabajo en ambos sentidos. En la parte de la práctica de este taller vamos a hablar sobre el reconocimiento de las estrategias metacognitivas. En ese sentido vamos a señalar varias cosas. Primero vamos a mirar el esquema que ya habíamos trabajado en la parte de la exploración y lo vamos a mirar en 3 columnas. Así lo pienso cuando se habla del proceso de planeación que hace el estudiante, así lo hago como proceso de autorregulación y cómo voy comprobando lo que hice. Encontramos entonces 2 tablas. La primera, que está en la parte superior izquierda, es cómo lo haría el estudiante si tiene que resolver un problema, cómo él describiría ese problema y cómo lo comprueba, si lo que hizo está bien o está mal. En la parte inferior derecha encontramos la otra tabla, que aparentemente es igual a la que mencionábamos, pero si miramos por la figura hace referencia es al docente. Entonces, mis profes, una cosa es cómo el estudiante lo piensa, lo hace y lo comprueba, y la otra es cómo en ese mismo momento en que el estudiante realiza este proceso, el docente se centra en observar la forma como ese estudiante establece ese procedimiento de trabajo para resolver el problema. ¿Cómo lo hace el docente? Pues mi profe, debe contar con todas las actividades del estudiante y observar todo su proceso. Si el estudiante tachó, si borró, si cambió, etc. Porque esto lo va a llevar a visualizar el proceso y comprobar lo que está haciendo él mismo.
en el momento en que el estudiante evalúe el proceso y evalúe el aprendizaje. Siguiendo con la práctica de este taller, en las siguientes diapositivas encontramos dos ejercicios. El primero tiene que ver con el concepto de promedio y el segundo con el concepto de relación de proporcionalidad. Empezamos con el primer ejercicio, la primera situación. ¿Cómo lo podría resolver el estudiante? Dice así. Doña Marta es la mamá de Laura y tiene una tienda. Doña Marta organiza la información en gráficas para saber cuántos productos vende diariamente. En el caso de la venta de bombones, al final de la semana obtiene la siguiente figura. ¿Cuántos bombones vendió en promedio Doña Marta durante la semana? Podemos observar que el día que más vendió bombones Doña Marta fue el día martes, que fueron 14 bombones, y que el día que menos vendió fue el jueves, con 10 bombones. El niño se ha acostumbrado a sacar el promedio sumando las cantidades y dividiendo entre el número de datos dados. En este caso, él puede sacar el promedio sumando las cantidades y dividiendo entre el número de días, dándole el resultado correcto. Los docentes tenemos que tener en cuenta que cuando el estudiante se enfrente a este tipo de problemas, tiene que tener claridad qué significa el término promedio. En este caso, el estudiante puede decir que el promedio es el resultado de sumar los datos y dividir entre el número de datos. Pero ojo, mis profes, este es solo el procedimiento para determinar el promedio. Veamos entonces qué es el promedio. Cuando yo tengo varios datos de diferentes cantidades y empiezo a restarle a los datos mayores ciertas cantidades y a sumárselos a los que tienen menos, buscando equilibrarlos, de modo que todos resulten en igualdad de condiciones, busco que todos tengan la misma cantidad, un punto de equilibrio entre los datos, que sería lo que denominamos promedio. Es decir, que el concepto de promedio se puede enseñar a partir de sumar y restar. Voy restando al que tiene más y le voy sumando al que tiene menos hasta emparejarlos a todos. Es importante que los niños entiendan que cuando los datos son diferentes, el promedio es un valor que está entre el mayor y el menor de los datos, porque al mayor le quitamos y al menor le sumamos. Entonces, cuando vemos la gráfica y noto que el menor de los datos es 10 y que el mayor es 14, entonces debo entender que el promedio es un número que está entre las dos cantidades. Y si miramos la respuesta que cumple con estas características, es el número 12, que es la respuesta correcta. A esto nos referimos como estrategias metacognitivas, en la que el estudiante no solo aprende un concepto, aprende un conocimiento, sino que también aprende cómo puede utilizar ese conocimiento para la resolución de diferentes problemas. El siguiente problema dice: en el Colegio San José participaron 40 niños en las Olimpiadas Supérate con el Saber. 2 de cada participante pertenecían al grado quinto. ¿Cuántos niños de grado quinto participaron en las Olimpiadas? Lo que realmente haría la mayoría de los niños, porque así se lo hemos enseñado, es que como estamos hablando 2 de cada 5 estudiantes, primero investigaríamos cuántos grupos de 5 niños hay y dividir 40 entre 5, lo que resulta 8. Y si tengo 8 grupos de 5 estudiantes y en cada grupo hay 2 niños, multiplico 8 por 2 y obtengo 16, que sería la respuesta correcta. ¿Cómo lo haría un estudiante que sí tiene un entrenamiento metacognitivo? Un estudiante que sí ha aprendido a aprender, que ha aprendido a utilizar lo que aprendió. Ese estudiante lo más probable es que haya dicho: la mitad de 5 es 2.5, por lo tanto 2 de cada 5 es un poquito menos de la mitad. Cada vez que resulte un problema que esté hablando de 2 de cada 5, voy a pensar que la respuesta correcta es la que sea un poquito menos de la mitad. Como hay 40 niños, la mitad es 20. La respuesta correcta es un número que sea un poco menos que 20. En este caso, viendo la respuesta, sería la opción A, que es 16. Lo importante con este ejercicio, y es la clave, es que el niño haga uso de todas esas estrategias metacognitivas, que no solo aprenda, sino que aprenda a aprender
y aprenda a utilizar lo que está aprendiendo. Con estos dos ejercicios terminamos la parte de la práctica y continuamos con la parte de la transferencia del taller de matemáticas. Seguimos con un momento de transferencia en donde vamos a dialogar sobre la incorporación de orientaciones didácticas en ambientes de aprendizaje. Esté muy atento, apreciado docente. Con base en los textos, es importante tener en cuenta otros niveles de representación, lo cual permite contrastar con los ejercicios propuestos. A través de la práctica guiada, es necesario también brindar estrategias con rutinas de cálculo mental, como se observa en el ejemplo, lo que permite el entrenamiento metacognitivo en los estudiantes. Con base en la virtualidad, se pueden implementar juegos educativos de acuerdo a la temática a enseñar, es decir, en el área de matemáticas, usando como herramientas plataformas o aplicaciones que permitan el entrenamiento metacognitivo y la práctica guiada. De esta forma avanzamos con un espacio de valoración y cierre. Para finalizar este taller, reflexionamos sobre el siguiente interrogante: ¿cómo integro las estrategias metacognitivas a la evaluación formativa y a la resolución de problemas?